Hola, soy Valentín Roel, médico de unidad coronaria del Hospital Durán. Vamos a continuar con la segunda parte de fisiología cardiovascular de repaso para la UDH del Hospital Durán. Ahora sí vamos a hablar de la actividad mecánica del corazón y repasar el ciclo cardíaco propuesto por Lewis y Wishers. El ciclo cardíaco puede decir que es el intervalo comprendido entre el comienzo de un latido hasta el siguiente latido y dura aproximadamente 800 milisegundos. Comprende a la diástole, que es un periodo gobernado por la relajación, y en este periodo se va a producir el llenado ventricular. La sístole es el periodo de contracción ventricular en el cual se eyecta sangre hacia la circulación pulmonar y la circulación sistémica desde los ventrículos. De esta manera, el ciclo cardíaco podemos dividirlo en una clasificación clínica, ¿sí? Es decir, entre la apertura y cierre de las válvulas cardíacas. Comprende la sístole. La sístole es más corta que la diástole, dura 300 milisegundos, la diástole 500. La sístole se inicia con un primer periodo que corresponde a una contracción isovolúmica o isovolumétrica, donde las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas se encuentran cerradas. Luego de este periodo de contracción con volumen constante, las válvulas sigmoideas se abren y dan paso a la eyección, que se divide en mínima, máxima y reducida. Luego, las válvulas sigmoideas se cierran y dan inicio a la diástole. El primer periodo corresponde a la relajación isovolúmica o isovolumétrica, donde las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas y con volumen constante el corazón se relaja. Luego, las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, se abren y dan inicio al llenado ventricular. El llenado ventricular se inicia en el primer momento con un llenado pasivo, es decir, a favor de un gradiente de presión que inicialmente es rápido, donde ocurre la mayoría, y luego es lento, conocido como diástasis. Luego este gradiente de presión se disipa y viene un llenado activo por contracción auricular, conocido como presístole o sístole auricular. Acá podemos ver la relación entre las distintas curvas de presión, donde tenemos aquí en línea de puntos la presión auricular durante el ciclo cardíaco, en rojo la presión ventricular, aquí en línea de puntos la presión aórtica, ¿sí? Luego tenemos una curva en azul de volumen ventricular, que obviamente se vacía en el periodo eyectivo y luego se comienza a llenar. La relación con los fenómenos eléctricos del electrocardiograma, siempre recuerden que primero hay una activación eléctrica y luego hay una activación mecánica, ¿sí? Con lo cual los fenómenos hemodinámicos son posteriores a los fenómenos eléctricos, al igual que los fenómenos acústicos, como vemos aquí abajo con la descripción de primer y segundo ruido cardíaco en el fonocardiograma. Muy bien, el ciclo cardíaco se inicia, vamos a empezar iniciando por la sístole. El primer periodo corresponde a la contracción isovolumétrica. Como vemos en este periodo, el volumen ventricular izquierdo es constante. En este periodo asciende rápidamente la presión dentro de la cavidad ventricular, ya que se está comprimiendo con todas las válvulas cerradas, ¿sí? Viene posterior al inicio del QRS, porque la actividad eléctrica viene antes, ¿sí? Y viene luego del cierre de las válvulas auriculoventriculares que conforman el primer ruido cardíaco. Muy bien, entonces la contracción ventricular en la sístole comienza justamente con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ocasionando el primer ruido cardíaco hasta el cierre de las sigmoideas y el segundo ruido cardíaco. Se inicia con la contracción, que es la fase de contracción
isovolumétrica donde todas las válvulas se encuentran cerradas con volumen constante. En este punto, la presión intraventricular se incrementa rápidamente hasta que supera la válvula aórtica, se entrecruzan las presiones, provoca la apertura de las válvulas sigmoides pulmonar y aórtica y comienza la fase eyectiva. Muy bien, aquí en la fase de eyección, obviamente se eyecta volumen, entonces el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo se reduce completamente, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y en la aorta, generando la presión arterial sistólica, ¿sí? Y esto ocurre en el segmento ST, ¿sí? Ocupa un tercio de la sístole en la eyección rápida y en este periodo inicial con tanto gradiente de presión se eyecta la mayor cantidad de volumen sanguíneo, entre el 60 y el 70% del volumen se eyecta en esta fase del ciclo cardíaco. Bueno, esto tiene un mecanismo de seguridad, de protección contra la taquicardia, ¿sí? Esto quiere decir que si hubiera una arritmia supraventricular, al estar las válvulas auriculoventriculares cerradas, no dejan el paso de Luego continúa con una eyección reducida en la segunda mitad, como vemos, del periodo eyectivo. Y esto es lo que sucede si en vez de analizar el ventrículo vemos el flujo aórtico. La aorta recibe gran cantidad de flujo en el inicio, en la eyección máxima, que la aorta se distiende completamente por ser una arteria elástica y acepta gran cantidad de volumen. Recordamos que las válvulas sigmoides se abren cuando superan los 80 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo y los 10 milímetros de mercurio para la válvula pulmonar del ventrículo derecho. Como dijimos, en este periodo de expulsión máxima, el flujo del ventrículo hacia la aorta es mayor en este periodo del inicio y se eyecta el 70% y la aorta se distiende, aumentando la presión arterial hasta la presión arterial sistólica de 80 a 120 milímetros de mercurio. Luego venía el periodo de expulsión lenta que evacúa el 30% restante, que se da porque la arteria aórtica elástica vuelve a su tamaño original, ocasionando el efecto Wilkinson. Finalmente, el ventrículo izquierdo comienza a relajarse, la presión aórtica cae bruscamente hasta que es superada por el ventrículo izquierdo y a los 95 milímetros de mercurio se produce el cierre de la válvula aórtica y a los 25 milímetros de mercurio el cierre de la pulmonar. Aquí podemos ver un ejemplo del retroceso elástico aórtico donde en sístole, sobre todo el máximo inicial, la aorta acepta gran cantidad de volumen y distiende la pared arterial, pues es una arteria elástica. Luego, en la sístole tardía y la diástole, vuelve a su tamaño original, produciendo que continúe el flujo en la diástole y a volver a su tamaño original vuelve en todos los sentidos, tanto de manera anterógrada como de manera retrógrada, pero de manera retrógrada encuentra en diástole a la válvula aórtica, en este ejemplo, cerrada completamente. Solamente si esta válvula no funcionara correctamente, no cerrara bien y hubiera una insuficiencia aórtica, habría un reflujo permitiendo el paso desde la aorta nuevamente hacia el ventrículo izquierdo en una regurgitación o insuficiencia aórtica. ¿Sí? Sumado este volumen regurgitante también a un volumen que recibe el ventrículo desde la aurícula izquierda. Esto se conoce como retroceso elástico aórtico o efecto Wilkinson, que no es ningún doctor Wilkinson, sino que es un término alemán para explicar vuelta al tamaño original de retroceso de un cuerpo. Aquí podemos ver un flujo aórtico, ¿sí?, que inicialmente es anterógrado y luego retrógrado en un efecto Doppler, ¿sí? Aquí estamos viendo un ejemplo, si hubiera una insuficiencia aórtica permite el paso de vuelta hacia la cavidad y acá vemos graficado la regurgitación aórtica cuando la válvula aórtica no cierra bien, ahí vemos el jet de regurgitación
con turbulencia y alta velocidad, como regresa al ventrículo izquierdo, esto es en patología, en regurgitación o insuficiencia aórtica. ¿Sí? De esta manera las arterias se pueden clasificar como arterias elásticas o de conducción, como es la arteria aorta, donde su histología predomina las fibras elásticas o tiene mayor composición de fibras elásticas. Luego las arterias musculares o de distribución con menor cantidad de fibras elásticas y mayor componente muscular. Y luego las arteriolas, que se caracterizan por ser de resistencia, tienen una pequeña luz y una gran pared en proporción, con gran cantidad de músculo liso que recibe inervación del sistema autonómico. ¿Sí? Cuando se pierde este proceso, retroceso elástico en arterias rígidas, se pierde este retroceso normal en diástole, volviendo a la arteria rígida y aumentando la velocidad. En el periodo sistólico eyectivo, si vemos un ecocardiograma, aquí vemos al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho, válvula mitral, válvula tricuspidia, aurícula derecha, septum interauricular y aurícula izquierda, podemos ver qué sucede durante el ciclo cardíaco, cómo el corazón se contrae. Esto es una vista de 4 cámaras cardíacas y aquí podemos ver una vista de eje corto, que como habíamos visto en anatomía, el ventrículo derecho tiene forma semilunar y abraza al ventrículo izquierdo que tiene forma circunferencial con los dos músculos papilares. ¿Y qué es lo que sucede en cada contracción y en sístole? Se va a producir la reducción del tamaño de la cavidad en todos sus diámetros, el músculo de la pared se engruesa, hay engrosamiento miocárdico, desciende el plano del anillo de las válvulas auriculoventriculares hacia la punta del corazón y además el corazón, la punta, el ápex del ventrículo izquierdo se desplaza hacia ponerse en contacto mayor con la pared torácica. Podemos estimar una relación de contractilidad calculando lo que se conoce como fracción de eyección, que representa un índice de función sistólica o de contractilidad. Aquí lo que vemos es que tenemos un volumen de fin de sístole o un volumen residual cuando el corazón se ha vaciado completamente, y este volumen que preserva la cavidad es útil para facilitar luego, cuando se vuelva a llenar, despegar, ¿sí?, ambas paredes para que utilice menos energía el corazón. Y esta fracción de eyección la vamos a calcular como el volumen que se llenó por completo el corazón, que lo encontramos al volumen del final de la diástole bien lleno, le restamos el volumen que queda al final de la sístole o volumen residual, y de esta resta nos queda el volumen que se eyectó. Entre lo que me llené y lo que queda está el volumen eyectado, que se conocen como volumen sistólico o descarga sistólica. Y en el denominador encontramos al volumen nuevamente de fin de diástole, ¿sí? Como dijimos, el volumen de fin de sístole, el volumen residual, hace que el corazón desarrolle menos tensión para el llenado. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal ronda el 60%. Muy bien. Respecto al ciclo cardíaco, continuamos, ahora sí, termina la sístole, se cierran las válvulas sigmoides, en este ejemplo la sigmoidea aórtica, y las válvulas auriculoventriculares ya se encontraban cerradas. Entonces la diástole comienza con un periodo de válvulas cerradas con gran caída de presión que se conoce como relajación isovolumétrica. ¿Sí? Fíjense que el volumen del ventrículo izquierdo es también constante. Al cerrarse la válvula aórtica sigmoide y la válvula pulmonar también, se ocasiona el segundo ruido cardíaco, ¿sí?, en este momento. Entonces la relajación ventricular en la diástole se extiende desde el cierre de la sigmoide, desde el R2, hasta el cierre de las AB del R1. Al finalizar la eyección de sangre, como dijimos, se cierran las sigmoides y comienza una fase de volumen constante, la presión cae y se conoce como relajación isovolúmica o isovolumétrica. ¿Y luego qué sucede? Luego de toda esta caída de presión, la presión auricular supera a la presión de la caída del ventrículo izquierdo. Hay un fenómeno además como de succión, donde el ventrículo se relaja, y esto provoca
una apertura de las válvulas auriculoventriculares. Aquí las válvulas se abren y a favor de este gradiente de presión producen la parte de llenado rápido inicial de la diástole, ¿sí? Sigue la fase de llenado y es el llenado rápido a favor del gradiente. En esta fase de llenado rápido, en condiciones fisiológicas y algunas patológicas, podemos encontrar también el tercer ruido cardíaco. Muy bien. El llenado se dice que es pasivo porque es a favor de gradiente, inicialmente es rápido por gradiente de presión y luego es lento. El lento en realidad ya no hay un gradiente de presión, sino que hay una afluencia venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma energía cinética de velocidad arrastra un pequeño volumen de sangre. No tiene tanta representación el llenado lento en términos hemodinámicos y se conoce con el nombre de diástasis. Luego se disipa todo tipo de gradiente y si fuera por condiciones hemodinámicas no habría más llenado. Pero lo que sucede es un llenado activo. Las aurículas, que como dijimos tenían músculos pectíneos, se contraen luego de la activación eléctrica generando una onda P y esa onda P luego se traduce en una contracción auricular de los músculos pectíneos y la aurícula se contrae produciendo un llenado mayor que no hubiera ocurrido anteriormente, se conoce como presístole o sístole auricular. Como les mencioné, en la fase de relajación, el ventrículo se relaja y provoca un fenómeno de succión, un fenómeno aspirativo, ¿sí? Incluso la presión ventricular disminuye a valores cercanos a 0. Muy bien. Ya hablamos entonces del retroceso elástico pasivo de la pared ventricular, de factores hemodinámicos e incluso se dice que habría un factor de manguera en el cual al llenarse en diástole las arterias coronarias que se perfunden en diástole generarían como un esqueleto que distendería el corazón. Son distintos mecanismos que explican la succión ventricular. Muy bien. El llenado reducido, ¿sí? Que ya lo hablamos, el llenado de diástole. Y por último tenemos la contracción auricular o sístole auricular que viene luego del fenómeno eléctrico, luego de la onda P. En la onda de un yugulograma se va a representar en la onda A. Muy bien. Según la definición clínica del ciclo cardíaco es lo que mencionamos. Inicia en la diástole en el momento que comienza la relajación isovolumétrica y las válvulas sigmoidas están cerradas. Pero para otro autor, conocido como Brutzaer, se divide en una fase de relajación y de contracción. Es decir, no tanto en R1, R2, sino en ver qué pasa el corazón. Y lo que ve es que en la fase de contracción en realidad involucra la contracción isovolumétrica, la eyección temprana, y que luego en realidad el músculo se empieza a relajar. O sea que en la eyección tardía, en realidad el miocardio ya se está relajando en términos de actividad muscular. Pero bueno, utilizamos la clasificación clínica de R1 y R2 como para poder explicar de manera ordenada todos los fenómenos del ciclo cardíaco. ¿Sí? Acá está la definición clínica tradicional y acá vemos cómo el miocardio en realidad ya se comienza a relajar desde la eyección temprana. Aquí vemos lo que sucede con la presión, con el volumen y la relación de variación de volumen y de tiempo. Muy bien, acá vemos el ciclo cardíaco de Wigger y Lewis mostrado en un ecocardiograma, ¿sí? Encontramos en todas las válvulas cerradas en la contracción isovolumétrica, la cavidad está completamente reducida, válvula mitral cerrada, músculos papilares, válvula aórtica totalmente cerrada, y luego ¿qué sucede? Inicia la eyección. La válvula aórtica se abre, ¿sí? Y comienza la eyección. Luego de terminar la inyección, la válvula aórtica se cierra y la cavidad se empieza a relajar para dar inicio a la relajación isovolumétrica. Luego la válvula mitral se va a abrir y va a dar pase a la fase de llenado. Luego de la fase de llenado encontramos la contracción auricular, luego de la onda P, nuevamente la apertura mitral.
Muy bien, y acá podemos ver todo un ciclo cardíaco, ¿sí? Se abre la válvula mitral, cuando se cierra la válvula sigmoide aórtica, luego se abre la sigmoide aórtica cuando se cierra la mitral. Y su relación con el QRS en cada momento del ciclo cardíaco. Muy bien, si analizamos la curva de presión auricular, podemos analizar la curva en este caso de presión auricular izquierda y justamente como en la presión de auricular izquierda no vemos todos los fenómenos mecánicos del ventrículo izquierdo, se van a representar en fenómenos en la aurícula izquierda. Es decir, que lo que haga el ventrículo izquierdo tiene un reflejo en la aurícula izquierda. Lo vamos a comenzar por la fase de la diástole con la primera deflexión positiva de la aurícula izquierda conocida como onda A, y esta onda A se produce por la contracción auricular. ¿Sí? En este caso la aurícula se contrae y se elevan las presiones auriculares. Luego, como habíamos mencionado, la válvula auriculoventricular se cierra, comienza la sístole con contracción isovolumétrica, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y esto ocasiona un abombamiento de la válvula auriculoventricular hacia la aurícula. Esto ocasiona una segunda deflexión positiva conocida como onda C. Luego comienza el periodo de eyección, se abren las válvulas sigmoideas, en este caso la válvula aórtica, y eyecta el flujo de sangre. En este caso lo que sucede en la aurícula izquierda es que la presión cae, produciendo un primer valle o seno conocido como X, ¿sí? Hay un descenso de la presión producido por la eyección ventricular, el plano de las válvulas desciende y cae la presión. Luego se produce el cierre de las válvulas sigmoide aórtica, la relajación isovolumétrica, y en este momento lo que sucede es que las válvulas auriculoventriculares que se encuentran cerradas, empieza a haber un llenado dentro de la cavidad auricular con la sangre que encontramos que proviene de las venas. Luego se abren las válvulas auriculoventriculares y dan paso al llenado, al vaciamiento ventricular, al vaciamiento auricular, porque en este momento el llenado es un llenado ventricular, es decir, que se vacía la aurícula y llena al ventrículo. Para recordar los nombres de las ondas, recordar que tienen la sigla ACV, como accidente cerebrovascular. O sea, las ondas son ACV y los valles son dos, el X entre la C y la B y el Y entre la B y la A. Recuerden que los dos senos o los dos valles son los periodos donde hay gran movimiento de volumen, gran movimiento por la eyección y gran movimiento por el llenado. Muy bien, esto lo hemos un poco hablado acerca de la curva de presión aórtica y qué sucedía con el aflujo de sangre en cada momento de la sístole, el que es el flujo inicial máximo y el fenómeno Wilkinson con el fenómeno lento. Les dejo la diapositiva para que vean el cuadro tranquilos en detalle. Y luego vamos a hablar un poco del pulso venoso. El pulso venoso normal se debe a ¿qué? ¿Por qué es un pulso? Porque hay latidos. ¿Y hay latidos por qué? Porque hay ciclo cardíaco y que se representan en las venas del cuello. Esto provoca que la vecindad de la aurícula derecha y la ausencia de válvulas entre las venas centrales, vena cava superior e inferior, facilita que todos los movimientos del ciclo cardíaco que producen la aurícula se transmitan hacia las venas del cuello. Y esto es lo que vamos a ver. Cuando se coloca un catéter dentro de las venas centrales, vamos a poder graficar lo que se conoce como un yugulograma, principalmente con cambios de presión. Tiene una morfología similar a lo que habíamos observado en la presión de aurícula izquierda, pero el yugulograma habla de cavidades derechas y generalmente se relaciona más con volumen que con presión.
suceden los mismos fenómenos. Lo característico del yugulograma, que es derecho, es que cuando yo inspiro y tomo aire, los pulmones se expanden, el diafragma baja y ocasionan presión negativa, que es útil para inhalar aire y aspirarlo, obviamente, pero además esta presión negativa lo que va a hacer es que el reflujo de las venas hacia el corazón sea mayor. Entonces, más volumen proviene de las venas hacia las cavidades derechas. La inspiración ocasiona un aumento de volúmenes en las cavidades derechas, pero si estoy observando el yugulograma, lo que voy a observar es una caída de las presiones también. Y esto lo podemos evidenciar si hago un Doppler venoso y estamos viendo, por ejemplo, el Doppler en las venas cavas inferiores que no separan a ninguna válvula de la aurícula derecha. Fíjense lo que sucede en inspiración. En inspiración cae completamente, ¿sí?, la curva y del flujo. Y esto ocasiona por un efecto Venturi. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar luego con la regulación del volumen minuto.